país que se pronuncia en competencia que tiene tan marcada concentración en el segmento que midas. Si partimos de que usamos la misma tecnología del resto del mundo, que son las mismas empresas del resto del mundo en México y de México afuera de aquí, la explicación ¿cuál es? Si esto se trata de tecnología, mercado y regulación, diríamos, es la regulación lo que se ha pasmado. Creo que hoy estamos en la época más afortunada de avance en la aplicación regulatoria y sin embargo insuficiente. Y por eso nos incomoda tanto venir a leernos con mala cobertura, mala calidad y mal precio. Si alguien en su sano juicio y honestamente puede negar eso, me va a sorprender mucho. Todas las evaluaciones, si no están diseñadas para demeritar a un país, en este caso a México, nos dejan con esa insatisfacción. Pero pueden ser números macro, puede ser la experiencia personal y los costos en términos de productividad y competitividad de las empresas. Entonces, es competencia y es ese sentido de urgencia. Eso nos puede llevar, y creo que nos tomaría mucho tiempo, espero que no tanto, repasar si tenemos el marco institucional, el corpus de instituciones para la gobernanza del sector. A veces nos lo cuestionamos, parece que tenemos todavía problemas de múltiples ventanillas, de insuficiencia de fortaleza y dientes. Esa discusión está ahí y está aquí, pero además la hemos sabido. Cuando leemos el documento como el de la OECD, no dice nada nuevo, son diagnósticos que sabemos, pero finalmente lo más preocupante es ¿qué vamos a hacer si tenemos un diagnóstico que nos apunta que nuestra salud no es la correcta? Me gustó y no lo digo porque estés aquí, Dionisio, pero el día que recibiste el documento de la OECD anunciaste 10 medidas, ¿sí? Y te estamos tomando el termómetro de cómo se van cumpliendo. Eso es lo que debemos hacer, porque si no nos convertimos en un muro de los lamentos. Coincido contigo, es competencia. ¿Quién pierde? Pierde el consumidor y pierde el país. Yo creo que cuando digo que el sector le debe mucho al país, es en buena medida le debe mucha competencia. ¿Querrías, diputado, hablarnos de las asociaciones público-privadas? No dejaría la oportunidad de hablar de competencia porque creo que si hay una herencia de esta legislatura es justamente la reforma. Pero también compartir con ustedes de que en sí apenas Lalo Pérez Mota está haciendo uso de este instrumento, o sea, los resultados y los beneficios vamos a empezar a verlos a partir realmente de la aplicación de este nuevo marco regulatorio. Seguramente ustedes le dieron seguimiento a la discusión, pero hubo cambios trascendentales, empezando por las multas. Por primera vez en la historia las multas se van a los mejores estándares internacionales. Estábamos en un esquema de multas tradicional, múltiplos de salarios mínimos, donde era más barato violar la ley y pagar la multa que cumplir la ley. Entonces, hay un nuevo mecanismo de sanciones, hay un nuevo mecanismo para el uso, la coerción y el uso de la fuerza pública. Antes, en las investigaciones, cuando usted tenía una sospecha de que había algún grupo que estaba atentando en prácticas monopólicas, usted tenía que mandarle avisar que iba a ir a poder recolectar la información. Entonces le daba tiempo a la empresa de borrar archivos, desaparecer expedientes, etcétera. Hoy usted puede presentarse, dar una dictaminación de entrada e incluso puede usar la fuerza pública para entrar por primera vez usando la fuerza pública a poder hacer la recolección de información necesaria para poder hacer un expediente en el caso de una práctica antimonopólica, anticompetencia. En ese sentido también hay una serie de acciones en lo que le llamamos acciones, lo que vendría siendo medidas preventivas. O sea, cuando hay un daño a la competencia, generalmente en el modelo de la ley anterior, ustedes, el gobierno, la comisión no puede hacer absolutamente nada para frenarla. Hoy en día, mientras son peras, son manzanas, usted puede, la ley da la autorización para poder congelar la práctica, para no seguir dañando el mercado, mientras se llega a un mecanismo de definición final sobre responsabilidad en el tema. Esto obviamente defiende los derechos de la libre competencia en los mercados. Pero de hecho, siendo totalmente honesto, solo hubo un tema que quedó pendiente en la discusión y fue el transitorio del artículo del Alzheimer. Por ahí está mi secretario técnico, ¿cuál es? El 39 de la ley, es el 39 de la ley de competencia. En el 39 de la ley de competencia es el mecanismo de reconsideración o de revisión.
Aquí hay un debate sobre el equilibrio de poderes. Generalmente el sector empresarial decía que no podía estar sujeto a que cuando va a apelar a una dictaminación de la comisión, sea la misma comisión la que en un momento determinado vuelva a definir con los mismos sectores de revisión de la primera instancia una segunda resolución. Entonces la posición del sector privado es que sea un poder distinto al poder ejecutivo el que tome estas reconsideraciones. ¿Cuál es el problema de un poder distinto y cómo diseñamos el mecanismo de reconsideración? Es que tampoco podemos dar la libertad de abrir una puerta de que nunca terminen las consideraciones en el judicial y que por lo tanto, por más dientes que le pongamos, no terminen mordiendo. Así es que este es el reto y he escuchado pronunciamientos de candidatos en este sentido. Honestamente les digo, yo represento al licenciado Enrique Peña Nieto y soy el coordinador empresarial a nivel nacional de su campaña, y hay un compromiso específico para el establecimiento de tribunales especializados en materia económica para poder darle solidez al 39 dentro de la ley de competencia. Yo creo que es el capítulo faltante para poder cerrar el círculo en esta definición. Y yo les diría, en el término de competencia económica, que la otra parte de la alineación, y ahí obviamente la palabra experta es la del secretario, es cómo alinear los entes autónomos, en este caso la Comisión de Telecomunicaciones, para poder alinearlos dentro de lo que es el concepto de la consecución de este objetivo. Y finalmente, en materia de decisiones público-privadas, ¿qué es lo que cambia con la nueva ley? ¿Qué es lo que realmente reforma la nueva ley que da un nuevo oxígeno al mercado? La nueva ley lo que hace es cambiar la dinámica de consideración de lo que son la contratación pública. Hoy en día el gobierno federal tiene dos mecanismos independientes para poder llevar adelante procesos de licitación de infraestructura y procesos de servicios. Una cosa son la parte de subrogación o de contratación y la otra parte de la contratación de servicios. Y tiene que regirse por todo el enramaje de leyes de adquisición, de todo lo que es la ley de obra pública, de tal manera que el inversionista privado y sobre todo el mediano o el extranjero no le entran a estos procesos por la incertidumbre que genera este enredo en materia de leyes que se sobreponen. La nueva ley lo que hace es definir, les doy un ejemplo, y un ejemplo que no necesariamente es de telecomunicaciones, pero que se puede aplicar. Llevar agua a Nuevo León, que en 15 años se puede quedar sin agua y hay que llevarla de las cuencas de los estados del Golfo de México. En el modelo actual, ustedes tendrían por una parte que hacer la licitación de la infraestructura de la tubería. Y una vez teniendo eso terminado, tendrían que hacer la licitación de quién da el servicio y el mantenimiento del proyecto. Pero en ambos procesos, ustedes tienen que aplicar la normatividad vigente en materia de obra pública, en materia de contratación, de subrogación de servicios, y terminan haciendo que el privado, por ejemplo, que le va a poner la tubería, tenga que sujetarse a los lineamientos en la ley de adquisiciones, mientras que en un proceso compacto integrado, como queda definido en la ley de acciones público-privadas, lo que usted demanda como demandante final, que sería en este caso el Estado de Nuevo León, es decir, yo necesito tantos metros cúbicos de agua por hora, y por lo tanto la licitación es quién me trae el agua al mejor precio a la toma de entrada del Estado de Nuevo León, mientras que en el modelo actual el que gane un contrato en materia de infraestructura tiene que ajustarse a que el Estado le diga tienes que comprar tubos amarillos o tienes que comprar tubos de esta, o sea, se mete a un nivel de decisiones que atrofian el proceso de eficiencia de las decisiones del empresario que en un momento determinado intervenga en esos procesos. ¿Qué es lo que pasa? Que los inversionistas hoy no se atreven a entrar ahí. ¿Quiénes entran? Los que tienen una influencia más allá del proceso jurídico y que si hay un problema de interpretación pueden apretar el puño y doblegar la situación de definiciones de los servidores públicos. Entonces, o sea, es ir a ampliar la oferta para que más jugadores entren con capital a poder proveer servicios. Y específicamente en el haberlo abierto al área de la investigación y el desarrollo y a la potencialidad de servicios en materia de TICs, de tecnología de la información para servicios gubernamentales, pues da una nueva oportunidad en donde ustedes finalmente, o los empresarios finalmente pueden participar para objetivos finales, con metas concretas y con libertad absoluta de lograr eficiencia en el proyecto de provisionamiento de servicios. O sea, más o menos esa es la eficiencia que se logra con el nuevo modelo y la certidumbre jurídica que el nuevo modelo otorga. ¿Qué está pendiente en materia de PPs? Es que la Secretaría de Hacienda termine el reglamento que dará obviamente la definición en materias de reglas de operación a este nuevo instrumento legal.
Muchas gracias. A ver, pues varios temas que quisiera compartir con ustedes. Primero, la pregunta expresa de Santiago. Yo creo que, para contestar muy rápido, en este tema específico, por supuesto que platicamos, Santiago, por supuesto que la información que estén viendo allá afuera en el mercado es bienvenida y somos los primeros en tratar de, digamos, ofrezco, por supuesto, tratar de resolver el problema desde el punto de vista normativo. El tema satelital es muy importante para nosotros, es un sector en el que hemos venido avanzando, más allá de los temas específicos en el uso de ciertas señales que comentas y que de nuevo platicaremos. Déjenme comentar lo que estamos haciendo en materia satelital. En materia satelital, todos ustedes conocen el programa llamado MEXSAT, programa satelital mexicano, que después de pues décadas en las que México no tomaba activamente el tema satelital, nos hemos dado a la tarea desde hace un par de años de proponer lanzar un sistema satelital mexicano. El primer satélite lo estaremos lanzando a finales de este año. Nos va a servir para atender, en primer lugar, temas o a las agencias de seguridad nacional, pero un elemento muy importante, nos va a servir para dar también servicios de cobertura social a través de los 3 satélites, 2 de los cuales son móviles, uno fijo, y que estarán sustituyendo algunos de los satélites que han llegado al final de su vida útil, pero también tomando una posición importante que tenía México y que de no haberlo hecho posiblemente se hubiera desperdiciado. En materia satelital también, durante mi presentación comenté que justamente el día de hoy se expidieron la convocatoria, digamos las bases de licitación para conectar a través de tecnologías satelitales y con la participación de Telecom hasta 11,000 sitios específicos, básicamente en comunidades rurales, las más distantes, para buscar llevar los servicios de telecomunicaciones. Otro tema que también creo que es importante mencionar y que está vinculado, viendo aquí a nuestro director de la Agencia Espacial Mexicana, pues es justamente la creación de la Agencia Espacial Mexicana y la importante labor y los beneficios que va a traer el participar en el mundo de las investigaciones, del intercambio tecnológico en materia espacial, y allí pues juega de nuevo el tema satelital un papel fundamental. Hace no más de 2 o 3 semanas firmamos un convenio con la Unión Europea que nos va a permitir tener justamente participación en lo que están haciendo todas las agencias espaciales, en este caso la Agencia Espacial Europea, pero nos va a dar acceso a lo que están haciendo otras agencias espaciales en materia de cooperación satelital y diversos proyectos que ya en su momento estaremos comentando. Y además vamos a seguir impulsando la parte satelital. Tenemos previsto todavía nuevas licitaciones en materia satelital para apoyar pues llevar conectividad a más sitios, a más centros comunitarios digitales, como nos lo hemos propuesto desde la presentación a la que hace referencia Ernesto, del llamado decálogo de telecomunicaciones que se presentó en ocasión de del informe, del reporte dado a conocer por la OCDE. Antes de pasar a este tema, déjenme comentar sobre la pregunta de la regulación asimétrica. Esto tiene que ver con la adopción de obligaciones específicas para garantizar una competencia equitativa y justa en ciertos sectores de las telecomunicaciones. Está incluido en el plan de trabajo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ya se expidió, digamos, lo que se ha podido expedir por cuestiones legales y normativas se ha hecho a través de la COFETEL. Es un tema que lleva la COFETEL. Yo como cabeza del sector, por supuesto, respeto la autonomía técnica y operativa de la COFETEL, como siempre lo he dicho. Ya emitieron las disposiciones, las obligaciones específicas para enlaces y están pues a la espera y listos para cuando queden firmes las resoluciones de dominancia. Aquí juegan tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia, que ha estado también trabajando en estos temas. Pero es necesario avanzar finalmente por diversos temas legales en que queden firmes las resoluciones en materia de dominancia de la Comisión Federal de Competencia, para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones pueda entonces adoptar las obligaciones específicas en otros sectores como son telefonía móvil, telefonía fija, que ha identificado.
El compromiso de la administración, como señalé desde un principio, es promover la competencia en todos los sectores, incluidas telecomunicaciones y radiodifusión. Como vimos la semana pasada, la Comisión Federal de Telecomunicaciones dio un paso muy importante en el campo de la radiodifusión al aprobar el programa de licitación de frecuencias en materia digital, que va a permitir aumentar la oferta y tener una mayor competencia en ese sector. Pero estamos actuando transversalmente en todos los sectores para buscar que haya más competencia y, a final de cuentas, más inversiones, más servicios, mejor calidad, para beneficio de todos, ¿no? Déjenme compartir también algunos datos, porque se habla de, más bien es importante hablar de lo que se ha logrado en la administración, a pregunta de Ernesto. Por darles algunas cifras, en materia de interconexión, las resoluciones adoptadas el año pasado permitieron bajar las tarifas de interconexión en 68% fijo, 57% en terminación móvil. Y si analizamos los diferentes sectores, ya precios finales en la prestación de servicios de Internet, banda ancha, telefonía fija y móvil, por ejemplo, en banda ancha, tan solo en los últimos 18 meses han bajado más de 40% los precios de los diferentes servicios. Es cierto que necesitamos seguir avanzando, por supuesto. Cuando vemos el avance tecnológico, este es un sector en el que tenemos que continuamente estar buscando internalizar las ventajas tecnológicas que nos presentan las telecomunicaciones, pero lo que se está logrando, en particular en el último año y medio, 2 años, en donde hemos visto ya disminuciones en tarifas de interconexión, en los precios en Internet, que se da justamente a través de la mayor competencia que se está viendo. Ha habido también un aumento paulatino en las velocidades. Sí necesitamos seguir aumentando mucho para estar más cerca de los países de la OCDE, pero la evolución, la tendencia es la correcta, ¿no? En telefonía fija también han bajado. A finales de, digamos, hasta 2011 se llevaba una disminución de cerca de 30% en los precios de telefonía fija, de cerca de 56% en telefonía móvil. Entonces son datos muy importantes que nos indican que vamos definitivamente en el camino. El plan que dimos a conocer de las 10 acciones, el llamado decálogo. Ernesto, también la pregunta expresa, vamos afortunadamente muy bien, y déjenme compartir con ustedes algunas de las acciones. Ya pusimos a disposición de los operadores, los diferentes operadores de telecomunicaciones, más de 6,000 sitios, que son edificios gubernamentales, en donde cualquier interesado puede llegar y buscar instalarse para poner su equipo de telecomunicaciones, llámese una antena, un equipo de transmisión, y lo pueden hacer varios, no solo una empresa, y tienen la obligación de compartir la infraestructura al interior de dicho sitio. Establecimos un procedimiento muy ágil en donde cualquier interesado puede pues simplemente decir estoy interesado en dicho sitio, y en fast track, por supuesto cumpliendo con todas las normatividades aplicables, puede disponer de el uso de este plantel, de este edificio para instalar, para realizar sus inversiones. Este es un tema que justamente la OCDE identificaba como una barrera de entrada importante al sector, y ya la pusimos en práctica. Pusimos en práctica también la modificación en una norma de derechos de vía carretero. Ahora se estableció que la norma para instalar fibra óptica, es norma para instalación de fibra óptica en los derechos de vía de las carreteras. Ahora tiene que ser a través de triductos, y está establecido así, y en las nuevas carreteras estamos ya instalando los triductos que van a permitir después instalar la fibra óptica y seguir mallando al país para seguir creciendo a través de el sistema o la red que ya cuenta Comisión Federal de Electricidad, en donde también en esta administración licitamos 2 hilos de fibra oscura de CFE que ya están en operación, ya están iluminados, y también anunciamos que vamos a ir por más. Justamente hace aproximadamente 15 días el presidente Calderón comentó y nos instruyó a la CFE y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aumentar de 20,000 a 30,000 kilómetros la fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad e instalar 1,000 mini hoteles. Los mini hoteles son
sitios que permiten la interconexión a la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos va a permitir acercarnos mucho más sobre la columna vertical o troncal de la red de fibra óptica de la CFE en diferentes municipios que no tienen hoy todavía el acceso a Internet. Entonces, este es un tema fundamental que además, aprovechando otra pregunta y lo que ha señalado el diputado Guajardo, lo vamos a hacer a través de asociaciones público-privadas. Este esquema, y aquí abro un paréntesis, el esquema de asociaciones público-privadas a que hacía referencia ahí Ildefonso, que fue propuesto por el Ejecutivo y aprobado recientemente y publicado a principios de año, nos va a permitir atraer inversiones privadas con mayor certidumbre, agilidad y con un marco normativo que asigne eficientemente los riesgos. Para complementar simplemente lo que ya señalaba el diputado Guajardo, yo diría lo más importante de esta ley de asociaciones público-privadas es que concentra en un solo instrumento todas las disposiciones jurídicas que antes estaban dispersas y que tenían que utilizarse supletoriamente, dando así, pues a veces origen a ciertas áreas grises o contradicciones entre lo que decía una disposición normativa y otra. Hoy está perfectamente normado en un solo cuerpo. Resaltaría también la posibilidad de presentar ofertas no solicitadas, que son proyectos que el sector privado presenta a las autoridades, y las autoridades, si ven que cumplen con toda la normatividad establecida en la ley, puede adoptarlas y licitarlas, permitiendo a las empresas que desarrollaron estas ofertas no solicitadas participar en el proceso, con toda transparencia, por supuesto. Si no ganaran, se les compensa los costos en los que hubieran incurrido. Esto tiene la gran ventaja también de que nos va a permitir contar con un acervo o un pool de proyectos de inversión en todos los sectores permitidos. La ley de asociaciones público-privadas no se dirige a un solo sector, más bien establece que está abierto a todos los sectores, con excepción de aquellos en donde hay restricciones a la inversión privada y, por supuesto, en apego a las diferentes normatividades. Pero bueno, aquí cierro el tema de asociaciones público-privadas. ¿Qué más estamos haciendo? Volviendo al decálogo, la COFETEL inició una consulta pública en materia del espectro para identificar también todas aquellas bandas o frecuencias, como nos lo propusimos a principios de año, en donde pudiera haber interés del sector de los usuarios para eventualmente asignar mayores o asignar bandas del espectro radioeléctrico. Estamos avanzando también en el tema del reglamento interno, el tema que comentaba Ernesto de la doble ventanilla es fundamental, así lo hemos expresado y lo reitero en esta ocasión. Estamos convencidos de la necesidad de cerrar la doble ventanilla entre la Secretaría de Comunicaciones y la COFETEL, y hemos venido avanzando desde que lo anunciamos en enero de este año, y estamos ya muy próximos a que se pueda publicar tanto el reglamento de la COFETEL como el reglamento de la SCT, que deben ir en concordancia para garantizar que lo que deja de hacer una instancia la hace la otra instancia. En conectividad, también señalé, hemos conectado tan solo recientemente de licitaciones que se adjudicaron en el último mes, 14,000 sitios, utilizando la participación y presencia de operadores privados que nos van a permitir avanzar en las metas de conectividad en escuelas, hospitales, clínicas, bibliotecas, centros de salud, centros comunitarios digitales, entre otros. Y ahí estamos muy coordinados también a través de la red NIVA, la red de banda ancha, la fibra óptica de CFE, para dotar a los estados de conectividad. Llevamos ya 13 estados conectados en materia de conectividad que se interconectan a la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad. Para terminar, también estaremos dando a conocer, como dijimos, como nos instruyó el señor presidente hace unas semanas, en un término de 2 meses, un proyecto para llevar, se conoce como fibra al nodo o fibra a la X, que nos va a permitir también ampliar a través o a partir de los hoteles que hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad, a través de asociaciones público-privadas, llevar ductos de fibra óptica para buscar interconectar aquellas zonas que cuentan con nula o escasa participación de empresas proveedoras de servicios de banda ancha. Y finalmente resaltaría la agenda digital.
era un compromiso de enero, también era un compromiso dado establecido en las recomendaciones de la OCDE, lo publicamos en tiempo y forma, habíamos propuesto en marzo y así lo hicimos a finales de marzo. Nos establece claramente, como dije, cuáles son las áreas con una visión al año 2015 que recoge también lo que se ha venido adoptando, asumiendo por parte de México en diversos compromisos internacionales como la ONU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, CEPAL, en fin, varios indicadores que pueden ver en el documento que dimos a conocer, que está disponible en la página de internet de la Secretaría y que nos permite avanzar en las 6 áreas o 6 campos que aquí hice referencia al principio. Permite también, y así debe ser la agenda digital, revisiones periódicas, es más, busca y invita a la misma agenda a que se den anualmente estas revisiones, porque va tan rápido el cambio tecnológico que es necesario ir internalizando todos los avances, fortaleciendo, robusteciéndolos, y ahí es donde justamente el libro que publica el día de hoy viene a fortalecer los esfuerzos que ya publicó el gobierno federal a través de la determinación de esta Agenda Digital MX. También llevamos a cabo, y así se estableció en el decálogo, seguir promoviendo la mayor penetración de equipo de cómputo e internet. Hemos dado a conocer un programa específico para ello, y bueno, pues yo creo que aquí termino. Vamos avanzando para cerrar muy bien en competencia, cobertura y convergencia. Muy completo, muchas gracias secretario, muchas gracias señor gobernador, señor diputado Ildefonso Guajardo, y sobre todo también a Ernesto Piedras por este esfuerzo. Creo que es un esfuerzo que pocas veces se hace y concurre con justamente estos temas que ya se platicaron aquí, y pues obviamente no son temas partidistas, son temas de avance, son temas de futuro, y por ello pues les queremos agradecer esta participación. Yo sé que hicieron un gran esfuerzo por estar aquí, y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado. Para nosotros es un honor y es un privilegio haber participado en este libro. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.